Se acabó el sueño de la Unión Deportiva Almería tras la derrota ante el Girona en los Juegos Mediterráneos. El 1-3 global determina que los indálicos pasarán un año más en la categoría de plata y en el siguiente podcast vamos a analizar la temporada, los puntos altos y bajos de un equipo que tuvo un año movido pero que no alcanzó el objetivo. Bienvenidos a un nuevo podcast de fútbol en los 80 a 10.000 kilómetros de distancia pero con la misma pasión. Desde hace un año, hacer referencia a la Almería nos lleva directamente a relacionarlo con su dueño, con Turki Al-Sheikh, que se hizo con la posesión del club el 2 de agosto de 2019 cuando Alfonso García se lo vendió. Su primera decisión 2 días después fue despedir al entrenador que llevaba apenas 15 días entrenando al equipo Oscar Fernández para ser reemplazado por Pedro Emanuel. Primera decisión polémica para algunos, yo en este caso voy a respaldarlo en cierta medida por el siguiente motivo: si yo llego al club y el entrenador que está no es de mi confianza, no es el entrenador que yo quiero, lo que sea, claramente que no voy a depositar mis esperanzas en él, sino que voy a traer al que yo considere pertinente, en este caso Pedro Emanuel. Lo que sí va a ser criticable es lo que va a pasar después, pero ya vamos a llegar a esa parte. Primero me gustaría también hacer un breve repaso de lo que fue la Almería años previos a esta temporada 2019-2020, ya que el cuadro indálico descendió de primera división en la temporada 14-15 y tuvo 3 temporadas subsiguientes para el olvido, coqueteando siempre con el descenso y estando claramente muy cerca de bajar a segunda B. En su primera temporada en segunda tras el descenso terminó 18º con 48 puntos, a un solo punto del descenso que lo marcó la Ponferradina. En la 16-17 terminó 15º con 51 puntos, lo que uno supone una cierta mejoría, pero terminó a 3 del descenso que lo marcó la UCAM Murcia y se salvó en la jornada final y además siendo colista en alguna fecha, así que tampoco fue un muy buen año. Y un año siguiente, para la temporada 17-18, la cosa iba a ser peor, iba a volver a terminar 18º con 48 puntos, los mismos puntos que la Cultural y Deportiva Leonesa, pero con el gol averaje a favor para la Almería. La diferencia acá fue que el cuadro rojiblanco llegó en descenso a la jornada final. Apenas empató ante el Lugo en el Ancho Carro, pero la derrota de la Cultural en Soria los terminó salvando del descenso. Así que veníamos de 3 años muy malos. Ya para la temporada anterior, la 18-19, y con Fran Fernández a la cabeza, el equipo iba a mejorar notablemente, iba a terminar 10º con 60 puntos. Si bien no iba a estar en puestos de playoff y no lo iba a poder pelear, tuvo una salvación completamente tranquila y siempre estuvo fluctuando entre la mitad de la tabla. Así que ya veíamos una luz de esperanza. Pero como siempre pasa en segunda división, o como le pasa a la mayoría de los equipos, es prácticamente imposible mantener la estructura de la plantilla. ¿Por qué? Porque la segunda división suele estar plagada de jugadores cedidos a préstamo, de grandes futbolistas que los clubes de categorías más grandes o de otros países le dan la posibilidad de crecimiento, por lo cual hace que al año, y más si ese jugador rindió, se vaya. O en otra medida son jugadores jóvenes que llegan a los clubes pero saben que su tiempo es mínimo, una temporada, 2 máximo, y si saben sobre todo que tienen un buen rendimiento van a querer salir hacia otros mercados. En el caso de la Almería, en la temporada 18-19, luego de haberla terminado, dejó ir o le compraron a su goleador Álvaro Jiménez, Luis Rioja y Juan Carlos Real, que habían marcado 34 de los 51 goles en la temporada, por el cual el conjunto indálico dejaba ir el 66% de sus goles, cifra para nada menor. En el caso de Álvaro Jiménez, salía vendido al Birmingham por 1.5 millones de euros. Luis Rioja salía al Deportivo Alavés por 2 millones. Y Juan Carlos Real pasaba a la Sociedad Deportiva Huesca en condición de libre. Solo 3 jugadores se mantienen como titulares o como regularmente titulares en comparación a la temporada anterior: De la Hoz, Corpas y Martos. En total el equipo sufrió 29 bajas y tuvo 23 altas en el mercado veraniego, y haciendo una inversión de aproximadamente 16 millones de euros, en donde la mitad de ese presupuesto iba a ser destinado a la adquisición de Arvin Apia, de apenas 18 años, reclutado del Nottingham Forest, jugador que no tuvo mucha participación, si bien es una promesa, terminó siendo el segundo fichaje más caro de la historia en segunda división, detrás del de Ricardo Olivera cuando llegó al Real Zaragoza en la temporada 2008-2009. Dentro de las adquisiciones se buscó jugadores jóvenes con talento, y dentro de esa búsqueda dieron con la tecla cuando contrataron a Darwin Núñez, que llegó desde Peñarol, Uruguay, por 4 millones de euros, quien terminaría siendo la gran figura de esta Almería. También llegaron jugadores importantes como Valentín Bada, Juan Muñoz, Juan Carlos Lazo, entre otros.
Como el Jeque llegó casi en mitad de la pretemporada, por lo cual no tuvo mucho tiempo para confeccionar la plantilla o el armado de la estructura como corresponde, el Almería arrancó la temporada pasada con un muy buen rendimiento, terminó invicto hasta la jornada 8, donde perdió 1-2 ante el Cádiz. Luego siguió una derrota en el Molinón días más tarde, lo cual fue una derrota bastante, digamos, que lo pudo haber marcado porque jugó muy mal, un pésimo primer tiempo. Y a partir de ahí tendría el primer bajón del conjunto indálico, en donde iba a ganar apenas un partido de 10. 3-2 ante la Extremadura, partido que ganaban cómodamente 3-0 y sobre el final ahí se durmieron un poco y los extremeños terminaron acortando distancias. Ya llegando a ese lapso de jornadas sin ganar, se decidió la salida de Pedro Manuel. Una salida bastante ya sorpresiva porque era el entrenador que vos habías puesto tu confianza en el mes de agosto, habiendo despedido a un entrenador ya en el mes de agosto, por el cual se dejaba entender como que no había mucho tiempo para la paciencia. Y aparte, el portugués dejaba su cargo dejando a la Almería segundo, una decisión que mucho no se entendía porque aparentemente no había mala relación con la plantilla. El equipo, si bien no venía teniendo el mejor de los rendimientos, se seguía manteniendo ascenso, pero ya se empezaba a ver un poco el carácter del dueño, dejándolo ir en la jornada 14. Quien lo sucedía era José María Gutiérrez, mejor conocido como Guti, que se hacía cargo en la jornada 15 con un empate ante el Real Zaragoza. Luego de un empate más iban a llegar 3 victorias para empezar a encaminar un poco la causa. El año para el Almería se cerraba con 2 derrotas, una por Copa ante el Tamaraceite, derrota sorpresiva, y otra un poquito también sorpresiva por lo que era el contexto de local ante la Ponferradina, pero de todas maneras no los iba a privar de finalizar en los puestos de ascenso, ya que el Almería se mantenía segundo, por el cual venía encaminada la cosa. El 2020 iba a empezar de manera totalmente espectacular. 4-0 Lugo, 2-0 Oviedo, 1-2 Extremadura en el Almendralejo, lo cual le permitía llegar a la punta del campeonato con 45 puntos que la compartía con el Cádiz. Aunque en el momento en donde los indálicos debían demostrar su condición de candidato, se cayeron y acá vemos el segundo bajón de la Unión Deportiva Almería en esta temporada. 6 sin victorias, derrotas en casa ante el Elche, ante el Racing colista, el Racing que no había ganado de visitante, y fuera de casa ante el Huesca y el Cádiz. Para la jornada 30, los de Guti estaban terceros a 5 puntos del segundo, distancia que no se iba a cortar cuando una semana más tarde, la semana justamente antes de todo el parón, los almerienses vapuleaban por 4-0 al Deportivo, dando cierta señal de vida. Mientras hacíamos la recorrida, nos olvidamos que en el mes de enero hubo una ventana de fichajes en donde la Almería no la desaprovechó, ya que incorporó a 7 futbolistas y dejó ir a 6, en los que destacamos la llegada de Fran Villalba, Enzo Zidane, que no tuvo mucha participación, Antonio Sivera, el tercer arquero que iba a terminar jugando los últimos partidos, y dejaba ir al arquero, al histórico René, calculo que por alguna diferencia dentro de la plantilla, porque era un arquero que estaba jugando durante la primera etapa del campeonato, terminó siendo cedido a la Sociedad Deportiva Ponferradina. En ese mismo mercado invernal dejaba ir a Sekou Gassama al Real Valladolid, que finalmente terminaría recalando en el Fuenlabrada, jugador que había sido importante en la primera etapa marcando 6 goles, pero ya con un Darwin Núñez ya más con mejor participación, quedaba un poco relegado, así que pasó al cuadro pucelano, que después lo terminaría volviendo a ceder al cuadro quirico. 3 meses después, y ya con el coronavirus controlado, por decirlo de alguna manera, el camino al ascenso iba a empezar con el pie derecho, con una victoria sufrida y por la mínima ante el Albacete en el Carlos Belmonte, pero la Almería empezaría a fallar en casa, en donde iba a empezar a sumar bastantes derrotas en poco tiempo. 0-1 ante Las Palmas y 0-1 ante el Alcorcón. En el medio, un triunfo a domicilio del Real Zaragoza, lo cual hacía pensar que este equipo subía y bajaba constantemente, porque perdía de local, venció a un rival directo como el Zaragoza, por el cual se ilusionaba y se dejaba ilusionar, aunque ya en el rendimiento ya la cosa empezaba a verse complicada. Y justamente la derrota ante los alfareros iba a sentenciar el ciclo de José María Gutiérrez, ya que los rojiblancos seguían a 5 puntos del segundo. Por méritos propios, la Almería no tenía mucho motivo para la ilusión, pero sus rivales de arriba le daban como si, bueno, vení, todavía hay tiempo. Ya que, a ver, la campaña de Almería fue irregular, pero la de todo el mundo fue irregular. Esta temporada 19-20 no hubo un gran equipo que se destaque. Entonces, fíjense que nosotros hablamos anteriormente que la Almería estuvo con una victoria en 10 partidos y seguía segundo. Ya más o menos nos daba una pauta de lo que era la campaña. Mario Silva se iba a hacer cargo del banquillo,
pero no pudo modificar mucho el rendimiento de cara a estas jornadas finales. 2 victorias, 2 empates, 3 derrotas para que la Almería se olvide del ascenso directo y lo lleven a pensar en el playoff. Y ya de cara al playoff, bueno, tuvimos otro parate de casi 3 semanas por el Fuenlabrada Gate, pero hacía pensar que no va a haber ningún cambio más. Nos equivocamos, acá siempre hay cambios. Mario Silva iba a ser también cesado de su cargo e iba a asumir José Gómez, siendo el quinto entrenador en la temporada, lo cual parece un récord que paradójicamente el último equipo que había usado 5 entrenadores en una temporada fue el Almería un par de años atrás. Claramente sin mucho tiempo, porque estuvo apenas 2 semanas, no pudo torcer el destino, fueron 2 partidos, 2 derrotas para que el Almería ya quede completamente olvidado de cualquier posibilidad de ascenso. Vamos a ver ahora si este entrenador se va a quedar. La intención de él es quedarse, hay que ver si lo mantienen, pero si no ya sería un ridículo absoluto, un entrenador por 2 partidos. Pero bueno, evidentemente cualquier cosa puede pasar. Dentro de esta campaña irregular, el Almería tuvo sus buenos momentos, en donde vamos a destacar algunos. En la jornada 2 empató ante el Racing 1-1, un empate que lo logró en el minuto 94. Jornadas más tarde remontó un 3-1 al Mirandés jugando con 10 hombres del minuto 20. Lo remontó en 2-3 minutos. Después, bueno, el Mirandés se quedó con uno menos, por lo cual estaban 10 contra 10. Y ahí lo pudo liquidar, pero destacamos bastante la actitud en ese partido. Un par de semanas más tarde, ante el Fuenlabrada, 2-2, un partido que volvió a empatar en el 94, de vuelta a CQ, tras ir 0-2 en el 69, lo cual hablamos de un equipo que tenía reacción, sobre todo en los minutos finales. Después destacamos 2 goleadas que fueron, calculo que para la afición, los 2 momentos de mayor lucidez del equipo. El 4-0 ante el Lugo en el Ancho Carro, apenas inició el 2020, y el 4-0 ante el Deportivo antes del parón. Y como último partido vamos a destacar el 1-0 ante el Sporting, un partido en donde el primer tiempo sufrieron bastante, pero en el segundo la cosa fue mejor y de tanto insistencia, de tanto insistir, lograron el triunfo en el minuto 90, lo cual les daba alguna todavía ilusión matemática de llegar al ascenso directo. A la hora de analizar un rendimiento, una campaña o una cosa por el estilo, se pueden tomar varias aristas. Nosotros también vamos a elegir cómo fue el comportamiento del Almería ante sus rivales directos. Y vamos a ver que la cosa no fue muy buena. Ante el Huesca, que fue el campeón, ganó 1-0 en casa y perdió 3-2 en el Alcoraz. Ante el Cádiz, 2 derrotas por 1-2. Ante el Real Zaragoza, empate y victoria. Ante el Girona, victoria y derrota antes del playoff, después siguieron 2 derrotas más. Y ante los ilicitanos, derrota en casa y empate en el Martínez Valero. Por lo cual hablamos de un equipo que ante sus rivales directos tampoco se pudo lucir y le ha costado bastante. El rendimiento de la Almería en el campo de los Juegos Mediterráneos tampoco fue el mejor. Sumó 34 puntos, producto de 10 victorias, 4 empates y 8 derrotas. Tras el parate, el rendimiento se vino a pique, ya que perdieron 4 de los 7 partidos disputados, le ganaron al Sporting y al Rayo y igualaron ante el Málaga. Ante el Rayo creo que se vio su mejor versión, en donde los venían pasando por encima, pero después del 3-0, al inicio del segundo tiempo, hicieron un gol, se anularon por el VAR, ahí muy fina la posición. Lo que era el 4-0 terminó 3-2 en minutos y ahí vino el nerviosismo y el sufrimiento de un partido que parecía controlado, que terminaron pidiendo la hora. En lo que es el rendimiento general, es cierto que el Almería fue el equipo con más goles a favor, 62 en la temporada regular, 63 en total, repartidos entre 15 futbolistas, siendo los principales goleadores Darwin Núñez con 16 goles, Juan Carlos Lazo con 10, de esos 10 uno fue en playoff, y 9 marcados por Juan Muñoz. En contra sufrió 43 goles, estando más o menos a la misma altura y con la misma medida que sus rivales directos, a excepción del Real Zaragoza, que sufrió más por este bajón en las últimas fechas. En materia de asistencias, el uruguayo dio 3, Lazo dio también otras 3 y Muñoz estuvo en 6 oportunidades dando el pase final a la red. Y metiéndonos ya en cuestiones más estadísticas, en lo que fue la temporada regular, el Almería terminó siendo el equipo con mejor porcentaje de acierto con 17.1, es decir, llegó 362 veces y marcó 62 goles. Y esto nos da la pauta de que el Almería no necesitaba generar mucho peligro para hacer daño. Por ejemplo, el Huesca, que fue el campeón, creó 447 oportunidades y marcó 55 goles. O sea que generó 80 posibilidades más y marcó 7 goles menos. Y yo no veo un compilado de algunos goles de Almería, vamos a notar que hay un común denominador
que muchas de las veces son jugadas en equipo, jugadas colectivas, en donde el definidor tiene que solamente definir o a puerta vacía o en el área chica, en donde no hay mucho lugar para la individualidad, sino que hay un juego colectivo. Creo que eso es el motivo por el cual este equipo tuvo un porcentaje de acierto tan alto. Los goles se repartieron 26 en el primer tiempo, 36 en el segundo, esto siempre hablando de la temporada regular. Si incorporamos el gol de Lazo en el playoff, tenemos que decir que va a ser 27-36, no hay mucha variación. Pero vemos que un equipo ha sabido reaccionar ante algunas adversidades. En la portería tuvo varios cambios, uno táctico y otro obligatorio. René Román fue el portero titular de la jornada 16, siendo reemplazado por Fernando, y este tuvo que retirarse lesionado en el encuentro ante el Rayo, por lo que Antonio Sivera, que llegaba procedente del Deportivo Alavés, terminó custodiando la valla almeriense. Se empezó con un arquero experimentado de 36 años, se siguió uno que está en la edad justa para ser arquero, 27, y terminó uno con apenas 23 años y 56 partidos disputados, que está ahí en sus primeros inicios. Y si bien creo que no ha sido mala la actuación de Sivera, creo que le ha faltado confianza, creo que lógica de defender la valla a un equipo que se estaba jugando el ascenso, ¿sí? Recordemos que Sivera ha tenido muchas participaciones en lo que es filial del Valencia, algunos partidos generales, pero muy pocos, por el cual el portero creo que tarda un poquito más en desarrollarse. Por eso 27-28 años creo que como es la edad justa. En materia de posesión, el equipo mantuvo una media de local y de visitante, lo cual es algo bastante significativo. Tuvo un porcentaje, una posesión del balón del 52.6% en casa, 50.1% de visitante. Está lejos del pico que lo marcó Las Palmas, pero creo que es un equipo que también no ha necesitado tanto el balón, sino que también ha sabido ser más vertical con toda la juventud que tenía a su alrededor. Y las claves para la temporada 2021, y esto es a nivel personal. Y yo creo que va a depender pura y exclusivamente de Turki Al-Sheikh, el dueño, cómo toma esta temporada. Si lo toma como punto de partida, creo que la Almería tiene un muy buen futuro por delante. Tendrá que mantener la estructura, cosa que es muy complicado, sobre todo a su goleador Darwin Núñez, que hay que ver si se queda o si no. Parece complicado porque es un jugador que tiene un potencial tremendo para segunda división, pero todo puede pasar. Si se lo toma como punto de partida esta temporada, creo que la Almería va a poder crecer. Ahora, si esto se toma como punto de llegada y el único objetivo era llegar a primera para 2020, obviamente que la cuestión está bastante complicada. En lo que es mercado de fichajes, se buscó jugadores jóvenes, por lo cual es muy importante tener juventud en la plantilla, pero creo que les hace falta también hacer un mix con jugadores más experimentados, jugadores que vos decís, bueno, toma, ponete la camiseta. Porque muchas veces en la segunda división es una categoría, es una división extraña, impredecible, pero sobre todo larga. Entonces yo creo que a la Almería le ha faltado calma en ciertos momentos en donde ha tenido que ratificar su condición de candidato de equipo de ascenso, y creo que ahí fue donde se fue desinflando. En la primera etapa, con esos casi 10 partidos sin victorias, un triunfo, y luego cuando alcanzó el liderato, que estuvo otros 6 sin ganar, perdiendo partidos claves. Yo creo que le falta entonces esa tranquilidad, ese aplome que jugadores con experiencia, con ellos encima, les pueden brindar. Y en segundo plano, uno de los problemas que tuvo la Almería fue el cambio constante de entrenadores, que no haya una unicidad a la hora de ir por un mismo camino. Entonces, creo que la clave es confiar por un entrenador, tener confianza absoluta y saber que en la Liga Smartbank, o como se llame, o en la segunda división, vas a perder y vas a ganar. Entonces creo que una de las bases es mantener una estructura, mantener un entrenador por toda una temporada, o ver que hasta que las cosas no funcionen, porque vos dejas ir un entrenador segundo, otro tercero. Creo que esa falta de confianza también repercute en el que venga, en los jugadores, creo que repercute en todo. Así que una de las tareas que tendrán que hacer es justamente afilar la vista y decir, bueno, es este entrenador que yo quiero, y mantenerlo aun cuando las cosas no salgan tan bien. Así que bueno, este ha sido el análisis de la temporada 19-20 para la Unión Deportiva Almería. Espero que les haya gustado. Si comparten o no la opinión, lo pueden expresar en los comentarios. Así que bueno, nos vemos o nos seguimos en el próximo podcast. Un saludo para todos y que estén muy pero muy bien.